Dios le bendiga, hermano. Bienvenidos a la iglesia Obra de Miami de los Ministerios al Final de los Tiempos. Les saluda la pastora Gabriela Martínez. Queremos nosotros que usted se sienta parte de nuestra familia virtual, que usted abrace de alguna forma la presencia de Dios, que sea bendecido por la palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Queremos decirle que para nosotros es un regocijo que usted sea parte de nuestra familia en estos momentos, que usted pueda escuchar una palabra, que pueda ser ministrado por la presencia de Dios, que pueda ser llenado con su Santo Espíritu en estos tiempos que necesitamos de nuevo gracia, favor de parte de Dios. Y queremos invitarlos ahora a que usted pues ore con nosotros para dar la porción del día de hoy, qué es lo que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí. Para eso voy a pedirle que usted me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te bendigo, Padre, por tus bondades y tu misericordia. Sé que tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, compasivo, Señor. Tu palabra dice que cuando nosotros invocamos tu nombre, alcanzaremos salvación. Tu palabra dice que cuando dos se reúnen en acuerdo, Señor, tú estás en medio de nosotros. Y hoy, Señor, habemos aquí más de 2 o 3 reunidos en cada casa con la intención de escuchar, con un oído entendido, con un corazón, Señor, transparente delante de ti. Oh Dios mío, te pedimos, mi Dios, que tú entres, Señor, en las casas de mis hermanos, que puedas abrazar, Señor, esos hogares y derramar tu presencia, Padre. Pedimos, Señor, que a través, Señor, de estas plataformas que tú has dejado en este tiempo, Señor, tu palabra recorra como río, tu palabra riegue, Señor, las tierras, tu palabra corra como manantial, Señor. Esa palabra, mi Dios, que es que nos llena de vida, nos llena de fuerza y de fortaleza. Te damos gracias en esta mañana, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Hermanos amados, queremos darte la bienvenida a nuestra iglesia, Obra de Miami. Queremos que tú te sientas parte de nuestra iglesia, entendiendo que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos un poco difíciles, pero queremos que tú te sientas bendecido, porque imagínate, tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de meditarla, de estudiarla, de escudriñarla. Siempre nosotros hemos enseñado de que tú tienes que escudriñar la palabra. Muchas veces nosotros tenemos que entender que es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras, meternos, empaparnos en las promesas de Dios. ¿Por qué razón? Para saber qué es lo que Dios ha determinado en sus tiempos proféticos. Lo he repetido en otros programas, lo he repetido en otras prédicas, que esto es un tiempo profético. Obviamente usted, nuestros ojos lo están viendo, y nosotros siendo puestos delante de este acontecimiento es donde tenemos que ir a la palabra, qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y para eso vaya a Lucas capítulo 11 verso 1. Mire lo que dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Mi amado hermano, muchas veces hemos escuchado en medio de esta pandemia un sinnúmero de enseñanzas, de predicaciones, de palabras motivadoras, que yo no le veo nada mal. El único problema que yo veo es que nosotros necesitamos entrenar al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, para cuando se encuentren problemas, cómo debe de ir delante de Dios. Yo creo que en la palabra de Dios deja establecido desde Génesis hasta Apocalipsis que existía Dios, existían los sacerdotes, existían los jueces, existían los profetas, después vinieron los rabinos, vinieron los maestros, vinieron los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Obviamente siempre hay una persona que Dios pone al frente de un pueblo con la intención de enseñar su palabra. Cuando tú miras la palabra de Dios, muchas veces tal vez no vas a tener el entendimiento al 100%, pero tienes al Espíritu Santo que te dé a ti el discernimiento y la claridad.
Y es importante que nosotros estudiemos cada palabra que llega a nuestra vida. Cuando usted ve la pregunta que le hacen sus discípulos, porque esta es la relación de un maestro, un discípulo, que el discípulo pregunte a su maestro. Y es importante que dejemos claro, porque muchas veces se oyen doctrinas raras fuera de la Biblia que no tienen un sustento bíblico. Lo que tienen un sustento es humano, pero no es bíblico, y es importante que todo lo que tú digas lo sustentes con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí el discípulo le está preguntando a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Esto me está a mí determinando como que ellos no sabían orar. Pero los judíos sabían orar, era su cultura, era su religión, era su modo de vida, no como nosotros los gentiles que llegamos a aprender, llegamos a ser expuestos a la luz de Cristo. Ellos de alguna forma tenían ese tipo de costumbre. Pero ¿por qué razón le preguntaron al Señor: enséñanos a orar? Fácil. Esto me está indicando a mí que cuando el Señor oraba, algo sucedía distinto que cuando ellos oraban. Inclusive cuando usted ve la oración, cuando usted ve la instrucción y le dice: y Él les dijo, cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Él le está dando el conocimiento que existe un Padre. Le está dando la paternidad a los hijos de Dios. Y en Juan capítulo 1, verso 12, dice que nosotros tenemos el derecho de llegar a ser hijo. Inclusive también dice que si tú, siendo padre, no le darías una piedra a tu hijo, le darías pan. Esto te está indicando que el Padre al que nosotros buscamos en oración es un Padre que tiene una paternidad hermosa con sus hijos. Y le sigue diciendo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuando está hablando del pan nuestro es la palabra, porque Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no vive por la palabra que el hombre dice, usted no vive por la palabra que yo digo, usted vive por la palabra de Dios. Yo no vivo por lo que la gente dice, yo vivo por lo que Dios determina, y eso usted tiene que tenerlo claro. Usted tiene que entender que hay muchos argumentos que pueden andar flotando en el aire, mas eso no determina que usted sea, sino lo que Dios ha determinado para su vida. Y dice: perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levanten a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y les dará cuanto necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué te está diciendo? Que tú tienes que esperar todo de Dios. Que no importa lo que esté sucediendo en la tierra con esta pandemia, que no importa las dificultades que tú estés pasando, tú tienes que empezar a entender que tienes que confiar en Dios. El motivo de las predicaciones es que tú confíes en Dios. El motivo de esta pandemia es que nosotros nos volvamos a Dios, es que nosotros busquemos a Dios. Si tú has buscado a Dios en oración en tu hogar, entonces Dios tiene que ir conduciendo tu vida. Dios tiene que ir hablándote a tu vida espiritual. Dios tiene que ir añadiendo a tu vida espiritual y no restando. Tú tienes que entender que la palabra de Dios dice: enséñanos a orar. ¿Por qué el Señor me habla enséñanos a orar? Porque obviamente hay oraciones que Dios no escucha. Obviamente hay oraciones a las cuales Dios se hace sordo. Obviamente hay oraciones a las cuales Dios ni siquiera los voltea a ver. Es muy duro decir esto, pero es la verdad. Yo no entiendo cómo los pastores o maestros le dicen al pueblo lo bonito, mas tú tienes que enseñarle lo que la palabra dice en contexto global, en contexto completo, en contextos enteros. Es bonito animar a la gente porque es parte de la esperanza, pero recuerda algo: el Señor dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento para que lo leyeras juntos, para que lo aprendieras, para que lo aplicaras, para que miraras, para que vieras los ejemplos, para que escucharas. Isaías decía: Señor,
¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Y el Señor, que le decía, sigue dando la palabra. Nuestro deber en este tiempo es dar la palabra. Quien pone el que tú lo creas o no es el Espíritu Santo de Dios. Tienes que entender que aquí la convicción la da el Señor, la da el Espíritu de Dios. El convencimiento la da el Espíritu de Dios. Tenemos que entender que si algo levanta el hombre, pues obviamente no va a prevalecer. Si algo levanta a Dios, pues obviamente cuando lo quieras derribar, Él va a permanecer. Entonces tenemos que entender que ahora en esta pandemia, ¿qué es lo que está saliendo? Lo falso y lo verdadero. ¿Qué es lo que está saliendo? Lo que es y lo que no es. ¿Qué es lo que está saliendo? Lo que se decía que era y lo que no es realmente. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Las pruebas nos ayudan a que manifestemos lo que nosotros somos y lo que no somos. Lo que decimos que somos y pretendemos y no somos. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Aquí dice que los judíos decían que eran, mas no eran. Aquí va gente que dice que es cristiana y no es. Gente que dice que es de Dios y no es. Gente que dice que es justa y es impía. Nosotros tenemos que entender que en medio de esta pandemia está saliendo todo lo que el mundo ha dicho que es y no es. Lo que la iglesia ha dicho que es y no es. Nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo profético y por mucho que te pueda caer un poquito mal mi mensaje, por mucho que tú puedas contradecirme la palabra de Dios, ahí está la realidad afuera. Hay una pandemia que ningún hombre ha podido detener. Ahí está afuera una pandemia que muchos de la gente está recluida en sus casas sin trabajar, sin el sustento, que con temores, con miedos, y muchos de ellos están enfermos. Hay una realidad latente que está contradiciendo lo que nosotros o lo que ustedes han escuchado a lo largo del tiempo con respecto a la palabra de Dios. Antes nos decían que no íbamos a pasar tribulación, que nos íbamos a ir en el arrebatamiento, me saludan al anticristo. Todas esas cosas se decía, mas sin embargo la realidad vino a ser un golpe contundente a nosotros, porque ahora estamos delante de una pandemia que vamos a tener que aprender a vivir con ella. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos normalizamos en el mes de mayo y usted va a tener que hacer su vida normal dentro de los parámetros y los estándares que hay, quiere decir que usted va a tener que andar agarradito de la mano de Dios, porque este virus aún no tiene una solución humana, no tiene una solución científica. Se dice, se oyen que tienen cura, que no hay cura, pero yo escuché en las noticias que en este año la cura no existe. En este año las vacunas no las van a desarrollar. Inclusive el sistema estudiantil o el sistema escolar mandó a sus alumnos a que terminaran sus estudios en sus hogares. Esto me indica que lo que los noticieros están diciendo, que lo que los gobernantes están diciendo, no es 100% cierto. Hay algo más que ellos no nos están diciendo. Y nosotros tenemos que irnos preparando para escuchar la voz de Dios, para poder tener nosotros nuestra preparación en Cristo. No, yo siempre digo, no es lo que tú digas, no es la palabrería que tú hables, es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 8, verso 20. Cuando yo miro estas plagas, yo tengo que darme cuenta de que el Señor me está hablando a través de Moisés. Y tenemos que nosotros entender que el mensaje del Señor no solamente es traer salvación a los suyos, sino que los suyos, cuando abracen la salvación, permanezcan hasta el día último, hasta el día final, hasta el día que perseveren hasta el fin, que perseveren con todas las cosas que se van a ver. Porque si usted mira ahora que el sistema económico ha colapsado, que el sistema de salud ha colapsado, que el sistema escolar ha colapsado, que el sistema de transporte ha colapsado, quiere decir que hay un Dios sobrenatural que ha detenido todos los sistemas humanos, que el hombre ha tenido su poder y su fuerza. Y esto nos indica que nosotros tenemos que ser más amigos de Dios y menos amigos del mundo, más amigos del Señor y menos enemigos de las doctrinas del mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios está trayendo una separación como lo hizo Elías. Dice que Elías construyó un altar, edificó un altar, puso 12 piedras e hizo una zanja alrededor, derramó agua y el fuego fue descendido y lamió todo el agua con señal de que Dios estaba con él.
Es lo que va a pasar con la iglesia de hoy día. Hoy hay un sinnúmero de confusiones. La gente se confunde porque quiere. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que están bajo doctrinas humanas. Entonces vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que está pasando el día de hoy? ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo, ¿qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 8, verso 20. Mire lo que dice, 8:20. Éxodo capítulo 8, verso 20. Y el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana, ponte delante de Faraón. Mira, hermanos, cuando nosotros volvamos a nuestra vida regular con un virus que está allá afuera, que es fácil de contagiarse uno, la pregunta es, ¿dónde se mira eso? Que después de 10 plagas el Señor da una instrucción al pueblo para que empiece su vida. Y eso tú lo puedes ver en Éxodo, tú los puedes ver en Deuteronomio, tú puedes ver todas las crónicas que pasaron ellos, todas las instrucciones que Dios dio, todos los mandatos que Dios dio. Esto me está diciendo que yo no puedo vivir bajo mandatos de hombre, ni doctrinas de hombre, sino mandatos de Dios y doctrinas de Dios. Es muy bonito, muchas veces el mensaje que tú escuchas te cabe a ti porque tú te sientes que tú tienes la razón, pero ¿qué es lo que dice Dios? Porque si viene el tiempo y tú no estás con las condiciones necesarias, tú no vas a poder escuchar lo que Dios tiene para decirte. Mire lo que dice. Y el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios mandó a Moisés para que hablara con Faraón y le dijo, suelta a mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo se vaya de aquí con la intención de servirme a mí. La intención con la que Dios está de alguna forma involucrado en todo este asunto es que el pueblo le sirva. Es que nosotros le sirvamos. Yo he escuchado gente ahí que están en contra del servicio. Bueno, ese es su problema, es su decisión. Es su elección. Son situaciones que usted va a vivir, pero la Biblia no dice eso. Cuando Dios llama, Dios aparta. Cuando Dios llama, Dios consagra. Cuando Dios llama, Dios concede. Cuando Dios llama, Dios equipa. Cuando Dios ama, Dios habilita. Es lo que Dios está haciendo, no es lo que el hombre hace, porque todo lo que el hombre ha construido, una economía, un sistema escolar, un sistema de salud, hoy no está prevaleciendo en este momento tan difícil. No tienen el control en este virus, en esta enfermedad. Eso me está diciendo que yo me tengo que ir aferrando más a las doctrinas de Cristo. Entonces dice acá que la intención con la que Dios quiere que el pueblo salga de sus casas es con la intención que sirva a Dios, que hable de Él, que ministre su nombre, que profese sus grandezas, que profese sus maravillas. Nosotros estamos destinados de parte de Dios a servir al Señor. Si Dios te libera de un pueblo de esclavitud, de un pueblo donde tú dices que te esclavizaron, entonces es para que tú sirvas. No es para que uno ande al garete ahí como oveja sin pastor, como sin dirección, como sin fe, como sin esperanza. Es para que tú entiendas que hay un entendimiento con el Señor de los cielos, con el Señor que está arriba, con nuestro Padre celestial. Aquí hay una reconciliación que Dios está haciendo, porque la intención con la que Dios libera a Israel es porque este pueblo clamaba al Señor y Dios se acordó del pacto que tenía con Abraham. Entonces al final quien propició que el Señor viniese y pelease con los 10 dioses de Egipto fue el mismo pueblo. La misma gente, debido a su opresión, fue que el Señor provocó todas estas cosas. Levanta a un Moisés, levanta a un Aarón y lo envía a Egipto con la intención de sacar al pueblo de la esclavitud. Y usted mira Egipto. Egipto era un país poderoso en economía, en todos sus sistemas, con la intención de oprimir a Israel. Entonces debemos de entender que la sombra con la que Dios trabaja con las 10 plagas es que Dios batalló con 10 dioses. Y cuando usted ve la plaga del río Nilo, que lo convierte en sangre, ese río representaba la prosperidad de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que el sistema económico no es más poderoso que el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que tu economía y la mía no está sobre encima de los estatutos de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, tú que piensas que eres rico, eres un pobre miserable digno de lástima. Y tú que piensas que eres pobre, eres rico, dice. Entonces nosotros debemos de entender la tonalidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros?
¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros? Hoy estamos viendo algo histórico donde las refinerías, donde las industrias petroleras están acumulando tanto petróleo que están cayendo los precios debido a la circunstancia que estamos viviendo. ¿Quién puede hacer eso? Si no es Dios que está en los cielos con la intención de que Él prevalezca debido a toda circunstancia. No debes de tener temor. ¿Por qué no debes de tener temor? Porque si estás en las manos de Dios, estás seguro. Si estás en las manos de Dios, estás bajo la sombra de Él. Si estás en las manos de Dios, estás bajo las alas de Él. Tú no debes de tener temor. Nosotros damos nuestra seguridad en Cristo Jesús, en su palabra y en sus promesas. Mire, porque si no dejas ir a mi pueblo, en el verso 21, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, dice. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres, de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo. Dios empieza a hacer separaciones. Mira, hermano amado, lo siento mucho y si no te gusta el mensaje, pues yo no puedo hacer nada. Nosotros predicamos para agradar a Dios, no al hombre. Tienes que entender que Dios separa a su pueblo de que no es su pueblo. Egipto no reconocía a Dios. Egipto no reconocía al Señor. Israel era el pueblo escogido de Dios y Dios hace una separación del pueblo. Inclusive lo hizo Elías. Elías separó a Israel cuando le dio la definición: si Baal es Dios, seguile; si el Señor es Dios, seguile. Tiene que haber una definición. Tiene que haber una separación. Yo no entiendo el evangelio del día de hoy, cómo lo han llevado. Por esa razón es que ustedes se creen y nos creemos más buenos que Dios. Pero Dios ya dijo su palabra. Dios ya tiene sus estatutos. Dios ya tiene su ley. Tú tienes que empezar a ver lo que Dios dice. Hoy estamos viendo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hoy estamos viendo que están justificando sus pecados con la intención de sacar un argumento bíblico y poder que cabe en tus actitudes y circunstancias. Tú tienes que entender lo que dice la palabra de Dios. Hoy vemos personas que están levantándose en protesta para poder salir a trabajar cuando saben que el ser humano no tiene la capacidad de poder detener esta pandemia. ¿Cómo lo van a hacer? Pero el ser humano es obstinado y entonces el ser humano tendrá su recompensa. Por eso Dios está haciendo separaciones. Dios está diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, no lo que dice el hermano, no lo que dice la hermana, no lo que dice la fulana ni la sultana, sino lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde Dios está trayendo a la iglesia un nuevo denuedo, una nueva gloria. Dios está tratando de sacar de las mismas iglesias como del mundo lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que decían ser y no eran, los que tenían apariencia de piedad y no eran. Entonces tienes que entender que por ahora estamos viviendo la manifestación de los juicios de Dios. Pero cuando nosotros le enseñamos al pueblo, el pueblo se llena de temor y recibimos las críticas inhumanas de otras personas, porque la Biblia lo dice. No es malo hablar de juicio, no es malo hablar de separación acerca de lo bueno y lo malo. No es malo hablar que cuando Dios te define, eso no es malo. Dios quiere un pueblo que sea apartado para Él. El mismo Pablo lo decía con su iglesia: celoso estoy de vosotros de presentaros como una virgen pura. Entonces tienes que entender que tienes que separarte del pecado, tienes que separarte de lo que te separa a Dios, tienes que separarte de lo que te impide buscar una mejor relación con Dios. Inclusive decían que nos íbamos antes, que no íbamos a vivir la tribulación, que no íbamos a ver la gran tribulación, que no íbamos a ver nada de lo que está pasando, y hoy nos encontramos que tú y yo estamos mirándolo. Entonces ahora, teológicamente y doctrinalmente, ¿qué es la verdad? En Mateo 24, que su palabra prevalece para siempre. Mire lo que dice. Mateo 24. Vamos. Mateo capítulo 24, verso 24. Mire lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos. Eso lo estamos viendo hoy. Falsos profetas que dicen que profetizaban, que el Señor les daba visión, que el Señor les daba profecía, que el Señor les daba y no era de Dios. Hoy no eran de Dios. Hoy estaban en engaño.
estaban en doctrinas falsas. Y entonces, ¿cómo profetizaron? ¿Bajo qué nombre profetizaron? Entonces te das cuenta que nosotros estamos viendo la manifestación de la disciplina de Dios, porque ahí dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es la intención de la profecía falsa y de los falsos cristos y de las señales y los milagros? ¿De engañar a quién? ¿Al mundo o al escogido? Al escogido. La intención de esto es engañar al escogido, engañar al elegido, engañar al que Dios separó, engañar al que Dios le concedió, engañar al que Dios apartó. Por esa razón es que entre más tú quieras predicar el evangelio, pues vas a ver más ataques contra ti. Pero tú tienes que descansar en el Señor, porque la palabra es clara. Decían muchas veces que no íbamos a ver la tribulación, y hoy nos estamos encontrando que en Mateo 24 siempre lo dijo que lo íbamos a pasar. Pero era mejor creer lo que nos convenía, no lo que era la realidad. Por eso tenemos un pueblo cobarde, por eso tenemos un pueblo amedrentado, por eso tenemos un pueblo todo añejado. ¿Por qué razón? Porque no estamos nosotros en constante transformación del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que ver estos eventos, tenemos que ver estos acontecimientos, porque Dios tiene toda la responsabilidad y la intención y las ganas de hacerse mostrar. Dios quiere hablar y ha escogido bocas y ha escogido hombres, ha escogido mujeres para levantar su voz. En aquellos días, cuando venga el Señor, nadie podrá decir: a mí no me predicaron el evangelio. Y el Señor te sacará el libro del memorial y te dirá: sí te lo predicaron, pero tú lo rechazaste. Porque nosotros no nos acordamos cuando rechazamos a Dios, cuando menospreciamos a Dios, menospreciamos la instrucción, desobedecemos. No nos acordamos de nada de eso. ¿Por qué no nos acordamos? Porque simplemente para nosotros no es nada tan importante. Mire, hoy la gente hace y deshace en las iglesias, dice y habla y todo, y se va como si nada. Entonces nosotros tenemos que entender que tanto de mí como de ti, Dios va a sacar lo bueno y lo malo. Dios va a sacar lo que es verdadero y lo que es falso. Si nosotros de alguna forma hemos fallado a Dios, Dios va a sacarlo. Si tú has fallado a Dios, Dios va a sacarlo. Si tú has fallado como padre, Dios te lo va a decir. Si has fallado como madre, Dios te lo va a decir. Has fallado como esposa, Dios te lo va a decir. Has fallado como esposo, Dios te lo va a decir. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde se va a manifestar lo falso de lo verdadero. Por eso Dios quiere gente fiel hasta la muerte, y Dios está tratando de llamar la atención. Pero ¿cómo Dios empieza a trabajar con alguien? Fácil. Él golpea la puerta. Él dice: pide y se te dará, busca y hallaréis, toca y se te abrirá. ¿Dónde tú tienes que ir a buscar? ¿Dónde Dios? ¿Dónde tienes que ir a golpear? ¿Dónde Dios? ¿Dónde tienes que ir a pedir? ¿Dónde Dios? Él te va a abrir a manos llenas todas las necesidades que tú tienes. En Malaquías capítulo 3, verso 16. Por eso es que usted y yo, mientras usted le sirva al Señor, usted va a ser una piedrita en el zapato en Satanás. Recuerde que usted tiene un enemigo que se llama el diablo, el maligno Satanás. Así como fue a tentar a Jesús, lo hará con usted. Así como vino y tentó a Pedro, lo hará con usted. ¿Por qué? Porque usted tiene un enemigo. Pero casi nadie en la predicación habla de tu adversario, porque han dicho: oh, vamos a glorificar al diablo. Y el diablo es astuto y dice: es mejor que no me mencionen. Es mejor que ellos no sepan mis artimañas. Es mejor que ellos no sepan mis estratagemas. Es mejor que yo no sepa mis estrategias. Y entonces Satanás les gana, los ciega, los envuelve y los engaña. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 16. Malaquías capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice. Malaquías 3, 16 dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Los que temían al Señor, no los que decían temer, sino los que temían al Señor. Y el Señor prestó atención. Mira, hermano, cuando Dios presta atención, cuando Dios inclina su oído, tiene que ser por alguien que Dios escucha. Ahí Dios me está dando a entender a mí que no escucha a todo el mundo. En este país, cuando se voltearon y le dieron la espalda a Dios, quitaron la oración de las iglesias, quitaron las Biblias, inclusive en una ley accedieron al aborto. Este país empezó a degenerarse. Pero como nosotros no nos queremos cargar con una mala reputación, que queremos caerle bien a todo el mundo, que todo el mundo nos mire, que nosotros somos la fuente de esperanza, entonces el pueblo y la gente empieza a deshonrar a Dios.
Entonces tú tienes que entender que tiene que levantarse un Juan. Tiene que levantarse un Jesús, porque aunque Jesús tenía amor por el mundo, Él ponía en su lugar a todo mundo, a los fariseos, ponía en su lugar también a la gente que se venía contra Él. Él le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Oh, tú eres el maestro. Oh, unos dicen que tú eres el profeta. Otros dicen que tú eres Jeremías. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Oh, tú eres Jezabel. Oh, tú eres el falso profeta. Oh, tú eres... Si yo para ti soy Jezabel, falso profeta, y soy un falso pastor, pues no puedes estar acá. Pero si yo para ti soy un pastor, que yo te he instruido, que yo te he enseñado a orar, que busques al Señor, entonces es lo que le interesaba a Jesús. Que Jesús le dijera, tú eres el Hijo de Dios. Quiere decir que aunque Él andaba entre la gente, nadie lo reconocía como Hijo de Dios. Entonces dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación no viene de los hombres, la revelación viene de Dios, la revelación viene de lo alto. Él es el que da testimonio, Él es el que demuestra, Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que concede y Él es el que condecoran a sus hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que hoy la gente está en ese engaño. Mira ahora con lo que dijo el presidente, las burlas y todo lo que usted dice y todo. Pero ahí está, ¿lo va a quitar usted el presidente? No, porque este hombre, bueno, malo, lo que sea, volvió la oración a las escuelas, permitió que la gente no abortara. Entonces hay muchas cosas que está a favor de la iglesia y Dios siempre va a respaldar mientras usted esté a favor de su novia, porque una de las cosas que Dios más ama es su iglesia. Entonces tienes que entender que este hombre, mientras esté ahí y se encuentre en una dificultad grande, es ahora donde Dios va a gobernar sobre el hombre que invoque el nombre del Señor. Entonces tienes que entender que estamos en un tiempo donde Dios está inclinando su oído a oraciones, a personas que se dejen escuchar por Dios. Mire lo que dice. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Quiere decir que el Señor Jesús, cuando le dijo a sus discípulos que los 70 que venían contentos porque liberaban, profetizaban, daban testimonio y toda la cosa. Y le dijo, no se alegren por eso. Miren, los planchó. No se alegren por eso. Si yo les digo a ustedes, no se alegren porque los demonios se sujetaron, usted se me hiere. ¿Ah? Pero mire, Señor Jesús, no se alegren por eso. Más bien, alégrense porque sus nombres estén inscritos en el cielo. ¿Por qué? Porque esa gente, cuando tiene el nombre inscrito en el cielo, hay un ejército del cielo que lo acompaña donde vaya. Hay un ejército, hay amigos en el cielo como enemigos en el cielo que van contigo a la batalla. Y aquí dice que hay un libro del memorial donde están escritos todos aquellos que estiman el nombre del Señor y todos los que han trabajado para su gloria. Ahí dice. Entonces dice que Dios inclina el oído, escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial. Y le voy a contar algo. Si usted está inscrito en el libro del memorial, todas las acciones que hizo en bondad a la iglesia, en bondad a su casa, créanme que el Señor sacará la cara por usted. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan aquella mujer que derramó el frasco de alabastro delante de Dios y allá había unos criticones como el día de hoy? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí la mujer? ¿Qué dice? La mujer lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Y qué dijo? ¿Pero por qué tú estás contra ella? Está escrito que iba a ungir el cuerpo para su sepultura. Si yo vine a tu casa, no me diste beso, no ungiste mi cabeza, no lavaste mis pies. ¿Qué tienes contra ella? La accionar que hizo esta mujer fue escrito en el libro del memorial, que usted y yo hasta el día de hoy hablamos de ella. Así, de esa forma es lo que Dios quería. Que aquellos que venían contentos de liberar a los endemoniados también estuvieran seguros que sus nombres están inscritos en el cielo. Hoy tenemos que entender que Dios tiene lista, que Dios tiene un libro y nosotros tenemos que cerciorarnos que estamos en él, que estamos inscritos ahí, que nuestros nombres están inscritos ahí. ¿Por qué? Porque hay tiempo de crisis donde nosotros vamos a tener que orar por nuestra familia, por nuestros enfermos, por nuestros endemoniados, y no vamos a tener el acceso de ir a menos que Dios nos diga, y usted va a tener que ejercer su sacerdocio. ¿Qué pasa si Dios no lo escucha?
¿Qué pasa si Dios a usted no escucha su oración? Es que mire, hermano, amado, yo estoy convencida que Dios va a haber un tiempo que como tanto usted criticó a los maestros, usted mismo va a tener que pedirle a Dios que le enseñe. Entonces, cuando Dios te enseñe, ¿qué va a pasar si tú no te ajustas? Porque es bonito decir, oh, el Señor es mi maestro, pero no pareciera, hermano, no pareciera. Déjeme decirle que no pareciera, porque ahora nosotros tenemos que demostrar a nuestra familia que Dios está con nosotros. No presumir, sino demostrar que Dios está con nosotros, sino ver que Dios está con nosotros, donde nosotros tenemos que ir a favor de la voluntad de Dios, no en contra de la voluntad de Dios, porque la gente piensa que Dios está muerto, como Dios no hace nada, como no vemos nada y todo está bien. Nosotros pensamos que nosotros estamos bien. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de tener un poco de reverencia a nuestro Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque hay un testimonio, hay un libro del memorial y el Señor tiene una buena memoria acerca de lo que tú y yo hemos hecho para Dios. Entonces este es el tiempo donde Dios va a distinguir al justo y al injusto. Miren lo que dice en el verso 17, y ellos serán míos, dice, ¿quiénes? Los que están inscritos en el memorial, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial, no es tesoro, es especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve, dice. Entonces volveréis a distinguir, oiga, entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que, dice, léalo ahí, el que no sirve. ¿Qué quiere decir? Que nosotros fuimos destinados, fuimos salvados, fuimos escogidos por Dios para servir. Yo no puedo quitarte eso porque no fui yo quien se lo puso a Dios, fue Dios quien se lo puso a él mismo. Él puso ese galardón. Él dijo que va a haber una distinción entre el justo y el impío, entre el que sirve y no sirve. ¿Por qué? Porque todos aquellos que velan por la casa del Señor y no por sus propios asuntos son los que van a ver la separación en este tiempo. Tenemos que entender que a la iglesia por un tiempo pareció que le fue mal. Mire cuánta gente se levantaba en las redes sociales a criticar, a hablar vulgaridades, criticar mentiras y etcétera, y exageraban. Y perdón, hoy en día el Señor que se ha levantado, ellos no pueden detener la mano de Dios. Ellos no pueden detener lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos. Dios va a galardonar, Dios va a coronar y Dios va a levantar a su iglesia en este tiempo. Por eso Dios está haciendo la separación. Yo escuché a muchos ahí diciendo, bueno, Dios está trayendo definición entre el trigo y la cizaña. Amén, es verdad. Y bueno, si somos trigo, amén, vamos a ser puestos en su granero. Si somos cizaña, seremos cortados y tirados al fuego. Nosotros tenemos que entender que todos estamos en la balanza y vamos a ser pesados. Pero hay gente que dice que oye a Dios, mas no oye a Dios, porque en este tiempo dice que el especial tesoro de Dios serán de Dios. Y vendrá la separación y la distinción entre el justo y el impío, entre el que sirve y el que no sirve. Mire lo que dice Lucas 11:1. Lucas capítulo 11, verso 1. Usted se puede leer toda la Biblia si quiere. Léase la Biblia, léase de todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y usted se va a dar cuenta de lo que Dios dice. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, obviamente Dios le va a hablar a usted. Y aconteció que cuando Jesús, orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijo enséñanos a orar? Porque ellos querían ser escuchados por Dios. Ellos querían ver las señales, los prodigios, los milagros. Ellos querían ver la manifestación, el respaldo de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que hoy Dios está de alguna forma trayendo esa nueva gloria a la iglesia. Mira, amado hermano, cuando el Señor en el libro de los Hechos le prometió a la iglesia que vendría el Consolador, la promesa del Padre, ellos estaban unánimes orando, buscando un mismo sentir. Todos hablan de ese mismo sentir, pero no todos buscan ese mismo sentir. Y cuando el Espíritu Santo descendió, habían unos criticones ahí que dijeron, ustedes, estos están borrachos. ¿Por cómo nosotros les entendemos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma? Porque ellos sabían que esa iglesia, muchos de ellos no tenían estudio. Quiere decir que había un menosprecio en su corazón acerca de ellos. Y Dios, sabiéndolo, los levantó y los reconoció. Eso es lo que va a pasar el día de hoy con la iglesia. Hoy está pasando con los gobiernos. Ahora los gobiernos, entre más niegas al Señor, bueno,
El Señor dará frutos de tu negación. Y entre más absorbas de Dios, el Señor también dará fruto. Cada cual tendrá su recompensa de todo lo que sembró y de todo lo que hizo. Por eso cuando Jesús oraba, había respuesta de Dios. Cuando Pablo oraba, había respuesta. Cuando Pedro oraba, había respuesta. Tenemos que nosotros ver que Dios tiene la intención de escuchar a sus hijos. Pero tienes que preguntarte, ¿Dios te escucha? ¿Dios te oye? ¿Dios se inclina su oído cuando tú vas a meditación con Él? Mire lo que dice en Hebreos capítulo 5. Déjenme buscarlo. Hebreos 5. Cuando el mismo Señor Jesús oraba y también necesitaba ser escuchado. Déjenme verlo, creo que es 5:7. Mire, dice acá, creo que es 6:7. 6:7, donde dice... Déjenme ver. Aquí, 5:7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. Porque hay gente, déjeme decirle, que lo desanima a uno para no orar. Ahora van a ver que se van a levantar en intercesión. Ahora van a ver que se van a levantar en oración. Bueno, es algo bíblico que estamos haciendo. No es algo humano. Es un mandato de Dios orar, porque orar es hablar con Dios. No tiene coherencia lo que dices con lo que dice la Biblia. Entonces tú no puedes desanimarte porque otros te desaniman a no orar. Mire lo que dice acá. Cristo, aún Cristo, siendo Cristo el enviado, el ungido, el que fue establecido para crear este gran plan perfecto en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Usted a mí no me va a librar de la muerte, será Dios. A usted a mí no me va a librar de los que me persiguen, será Dios. Usted a mí no me va a librar de aquellos que me señalan, será Dios. ¿Por qué? Porque a Cristo le pasó, a usted le pasó, a esta iglesia le va a pasar. O los habitantes de la tierra no dicen, oh sí, mire las iglesias, y se empiezan a burlar de los otros pastores. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que ahora se está manifestando lo verdadero de lo falso dentro y fuera de la iglesia. Mire lo que dice acá. Y dice, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa. Quiere decir que debe de haber una causal para que Dios te oiga. No se trata de solamente ir a orar por orar, de su temor reverente. Y aunque era hijo, el mero aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué es obediencia? Padecer. Ah, no, pastor, eso no es bueno. Vaya con su pastor y lo estudia. Vaya y lo ve. Vaya y lo escudriña. En Filipenses capítulo 2, verso 5, usted dice que él, siendo Dios, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Pues a nosotros todavía no nos han matado por el evangelio. Y mire que nosotros nos tiemblan las patillas cuando estamos en prueba, en dificultades, en problemas económicos, en problemas de salud. Con esta pandemia, ¿cómo vamos a hacer? Imagínese si Dios le enseñara que usted va a ser crucificado. Entonces aquí dice que la oración Dios tiene que escucharla. Porque tiene que haber un causal en nosotros, un temor reverente. No se trata que solamente usted saque demonios, no se trata que solamente usted ore por alguien, no se trata que solamente usted le lleve el evangelio, sino que usted mismo sea escuchado por Dios. Por eso la iglesia de hoy, en el verso Hechos capítulo 12, si vamos allá, porque dicen que ahora critican hasta para la oración. Mire lo que dicen en el Hechos 12. Hermanos, tienen que leer la Biblia. Mire lo que dice Hechos 12. Por aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de aquellos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, no para felicitarlos, e hizo matar a espada a Jacobo y el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, mire qué bonito, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quién? ¿La esposa? ¿La suegra? ¿La hija? ¿La hermana? ¿La vecina? ¿La prima? ¿Quién? La iglesia, ¿qué dice? Hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene que levantarse a orar. Ahora dice, ahora están orando. Miren, a todos los pastores que están orando los critican por orar.
Si no oran, también los critican. Si reparten comida, los critican. Y si no reparten, los critican. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de definición, donde la iglesia se tiene que levantar fuerte y erguida, porque es su tiempo, porque su redención está cerca. Entonces, en Hechos 10:30, vamos a 10:30, miren lo que dice acá. Aquí hay un hombre que nos habla acerca de lo que a nosotros nos gusta. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando en mi casa a la hora 9. Y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Mire ese tipo de manifestaciones, mire ese tipo de experiencia. Este hombre era escuchado por Dios, no era judío, era gentil y oraba a Dios. Y dijo a Cornelio: tu oración, lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú estás orando, lo que nadie sabe, pero estás orando, tu oración ha sido oída. Y tus obras de caridad, porque ahora, hermano, hasta eso la gente se ha levantado, han sido recordadas delante de Dios. Es bueno pensar en la gente, pero primeramente tiene que ser Dios, después la gente. Tú tienes que entender una cosa, y esto no es antibíblico. Lee la Biblia, los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. No pondrás dioses ajenos delante de él. Y ahí dice, en el verso 31, y dijo a Cornelio, el ángel, Cornelio, lo llamó por su nombre, lo conocía. ¿Por qué lo conocía? Porque el nombre de este hombre estaba arriba escrito en el cielo. ¿Cómo estaba arriba? Por todas las bondades que él hacía por la casa del Señor. Mire lo que dice: tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. ¿No le dije en Malaquía que hay un libro del memorial? ¿Cómo el Señor se recordó? ¿Quién se lo trajo a memoria? Las mismas obras que hizo por la casa del Señor. Nosotros tenemos que entender que ese es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Esa relación realista con el reino de los cielos. Esa relación real. No permitir que nada estropee la relación que tú tienes con Dios, ni lo que has cultivado en el reino de los cielos. Todo lo que tú has hecho, que dices que has hecho de corazón para Dios, es lo que cuenta en el libro del memorial. Todo lo que dices que has hecho y después dice que no lo hiciste, que fue por hombre, obviamente serán borradas del libro del memorial. ¿Por qué razón? Porque nosotros con nuestra boca podemos morir, con nuestra boca podemos vivir. En nuestra boca hay palabra de muerte y de vida. No puedes decir ahora: oh, fue el diablo, oh, fue el hombre. Entonces, todos los testimonios que has dado acerca de Dios, todas las maravillas que has dado acerca de Dios, no fue Dios. ¿Quién fue? El diablo. ¿Quién fue? El hombre. Entonces, ¿a quién le estamos robando la gloria? Será al Señor. Por eso este hombre, cuando oraba, era oído. El ángel mismo descendió y le dijo: Cornelio. Mencionó su nombre. Por eso qué tremendo es tener la soltura, la valentía de poder orar, de poder clamar a Dios y que Dios te escuche. Me impresiona mucho cuando el Señor le habla a Josué y le dice: Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas y no te acobardes, porque yo estoy contigo. Tú tienes que asegurarte que Dios está contigo. Tú tienes que asegurarte que Dios te oye. Tú tienes que asegurarte que Dios escucha tu oración. Tú tienes que asegurarte que Dios está en medio de tu campamento. Entonces, hay gente que usted se tiene que apegar, que la oye Dios, porque si no la oye tienes un problema. Imagínate si tú le pones a alguien: ore por mí, y Dios no lo escucha. Pues ni tu oración ni la que le está orando va a escuchar. Mire lo que dice en Hechos 27:23. Hechos 27:23. Mire lo que dice. 27:23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy yo, a quien sirvo. ¿Quién era este? Pablo. ¿Quién servía a Pablo? ¿A quién le servía? A Dios. Y ahora dicen que no, eso no es necesario. Y mire lo que dice el verso 24 diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Mira el mensaje clarito. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué quiere decir?
que Dios lo estaba sacando de una tribulación. Él estaba en un barco, venía el Euroclidón, venía el ciclón y la nave pereció, pero más ninguno de ellos, porque el ángel tenía que llevarlo al destino que Dios lo había concedido. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Dios tiene concesiones contigo. Por eso el tipo de relación que tú tienes que desarrollar en oración es que Dios te escuche. ¿Cuál es el ministro? ¿Cuál es el hombre, la mujer que Dios escucha? No que presume que escucha, que Dios escucha. Cuando Dios te quita las posibilidades humanas, cuando Dios te quita los recursos humanos, cuando Dios te dice, bueno, ahora vas a depender de mí. En esta pandemia lo está pasando. Nosotros hemos aprendido a depender de Dios. Nosotros hemos visto la mano del Señor. Mire, hermanos, cuando entramos en cuarentena, mi esposo me decía, Gabriela, no vamos a trabajar porque vamos en cuarentena. Yo dije, bueno, Señor, tú sabes lo que hace, dependemos de ti. Y el lunes empezó a trabajar y no ha parado de trabajar. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda en el libro del memorial de aquellos que sirvieron en su nombre. Entonces tienes que entender que eso es lo que tiene que a ti importarte, que es lo que Dios dice en este tiempo. Porque ahora cuando nosotros regularmente volvamos a nuestra vida, tú tienes que estar bajo la sombra de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la oración de Dios. Tienes que estar apegado a aquel hombre, a aquella mujer donde Dios se escucha, porque ahí dice, no, porque yo puedo orar solo. No, está bien, usted ore solo, pero mire lo que dice el verso 24. No temas. Pablo ha de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Si Dios te dio una palabra de todas estas tribulaciones que tú y yo estamos viviendo acerca de esta pandemia, acerca de los trabajos y las dificultades, tienes que entender que una cosa tiene que permanecer en ti, la palabra que Dios te dijo, si fue Dios quien te la dijo, y orar para que esa palabra se cumpla en tu vida. Entonces Dios va a buscar a Cornelios, a Pablos, a Pedro y a toda aquella gente que ore y que Dios los escuche. Lo importante de la oración es que Dios te escuche. Lo importante de la oración es que Dios te oiga. Lo importante de la oración es que Dios la respalde. No que la mucha palabrería y la bonita palabra es que se oye bonito, sino que Dios te oiga. La Biblia dice que Dios no tolera un corazón contrito y humillado. Y démosle gracias a Dios porque no estamos en las manos del hombre, estamos en las manos de Dios. Dele gracias a Dios que no estamos en las manos de los gobernantes, estamos en las manos de Dios. Con esta pandemia estamos en las manos de Dios. Tienes que entender que hoy es el tiempo que se manifieste lo verdadero y lo falso. No te asombres, no te asuste. Todo esto es necesario porque Dios quiere crear en ti un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No que solamente digas, sino que lo vivas en tiempos de tribulación. Porque en tiempos de bonanza todo el mundo dice que Dios es bueno, pero en tiempos de tribulación es donde tú tienes que ver realmente cuán Dios es bueno contigo. Ponte de pie. Quiero orar contigo. Quiero traer una palabra de bendición a tu vida, de saber de que Dios está contigo, que tú tienes que clamar y orar en todo tiempo, más en este tiempo. Tú tienes que orar, no te desanimes por lo que miras al lado, por el desempleo, tú tienes que confiar en Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar de Dios, que seamos como ese pueblo de Israel, que cuando salió de Egipto camino al desierto, solamente tenían que voltearse a ver arriba, tenían que escuchar la palabra de Moisés, tenían que escuchar las oraciones de Moisés. Aún Moisés se iba al monte Sinaí a hablar con Dios, para que el Señor le diera los planes de los propósitos con el pueblo de Israel. Es lo que tenemos que hacer en este tiempo, buscar a Dios en oración. Él pondrá las cosas en orden y en su lugar. Usted verá que Dios es tan bueno, que hará como su voluntad así lo ha dicho. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que en este tiempo tú estás avivando, Señor, los corazones de muchos que de alguna forma se han enfriado, Señor. Así como Pablo le decía, Señor, a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, Padre. Yo, Señor, tomo esa palabra y le hablo a este pueblo que no descuide el don que tú le diste, Señor. Porque ese don embellece la iglesia. Ese don, Señor, limpia la iglesia. Que con ese don sea, Señor, ministrada su casa, sea ministrada su familia, embellecida su casa y su familia.
Que cada cual, Señor, casa paterna, los jefes de casa paterna, cuando salgan de sus hogares, Señor, puedan salir creyendo, estar seguros que tú estás con ellos, Padre. Yo te bendigo, mi Dios, porque tu fidelidad, Señor, es puesta sobre encima de los gobernantes, Padre. Porque tú has dicho y has hablado, Señor. Tu palabra ha salido, Señor, por toda la tierra, Señor. Aunque nosotros, Señor, no hemos escuchado sonido, pero sabemos que tu Espíritu Santo le está dando testimonio a tus hijos. Que este es un tiempo, Señor, de humillarnos en oración, de buscar, Padre, tu rostro, de ver, Señor, la administración del reino de los cielos, una evidencia, Padre, total y absoluta, Padre, dependiendo de tu palabra y de tu promesa, Señor, sabiendo que para los que son de Dios todas las cosas obran para bien, Señor, sabiendo, Padre, que tú bendices al justo y aún, Señor, a la simiente del justo, Padre. Hoy, mi Dios, te pido, Padre, que tengas memoria de aquellos hombres y mujeres que de alguna forma sirvieron, Señor, en tu casa, Padre. Que de alguna forma, Padre, sirvieron en tu iglesia, Señor. Aportaron a tu casa, mi Dios. Que quede escrito en ese libro del memorial, Padre amado. Así como lo dijiste de Cornelio. Así como cuando el ángel le dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus obras han sido escritas en el libro de memorial. De esa misma forma, Padre, te clamo a ti, Señor. Que tú te acuerdes, mi Dios, de todo lo que ellos han hecho por ti, de todo lo que ellos han hablado a favor tuyo, de todos los que ellos te han glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Señor, abre las puertas del cielo, abre las puertas sobrenaturales, mi Dios, que sean rotos los cerrojos, que sean rotos, Señor, los candados, las amarras, las ataduras, Padre, para que ellos puedan buscarte, para que ellos puedan invocarte, para que ellos puedan clamarte en el día de la angustia, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, y que seas tú, Señor, ahora mismo bendiciendo cada familia, cada hogar, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Hermanos amados, yo quiero darle gracias a usted que compartió este tiempo con nosotros. Quiero decirle que este tiempo es para orar, buscar en oración a Dios. Quiero decirle que lo mejor que usted puede hacer es poner el tesoro en el cielo, que son oraciones de los santos, oraciones de los justos. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 5. Las oraciones no son desechadas por Dios. Las oraciones son escuchadas por Dios. Mire lo que dice en el 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir? Que las oraciones Dios no las tira a tierra. Dios las tiene guardadas, Dios las tiene escritas en un libro de memorial. Y cuando la oración es escuchada es porque Dios se acordó de ti. Dios se acordó de la oración de aquel que Dios escucha. Por eso cuando Cristo en los días de su carne oraba, clamaba, gemía y lloraba, Él fue escuchado a causa de su temor reverente. Dios te dice hoy, ora, busca a Dios en oración. Busca en tiempo y fuera de tiempo. Ora en todo tiempo porque los días son malos. Muchas veces mirarás cosas, oirás cosas, pero tú tienes que permanecer enfocado en el Señor. Esa va a ser tu ancla de salvación. Que tú te sostengas en el Señor Jesucristo. Que en los tiempos de angustia y de tribulación, Él sea tu sostén. Dios te bendiga, hermano. Te saludó la pastora Gabriela Martínez de los Ministerios, el final de los tiempos. Recuerda, mi amado hermano, que nosotros estamos orando por sus peticiones en la intercesión. Tenemos intercesión de guerra y tenemos intercesión por salud, por matrimonio, por familia. Si usted quiere dejar su petición, con muchísimo gusto, nosotros vamos a orar por usted. Queremos decirle que usted puede sintonizarnos los días miércoles con nuestro programa Jesús no se cansa de enseñar, y también los días jueves con nuestra iglesia, la iglesia Obra de Miami. Tenemos culto a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Dios te bendiga abundantemente. Amén.